Hey, ¿qué tal amigos de Japón? Bienvenidos a un episodio más de Bocateros por Japón. El día de hoy, inaugurando el tacómetro, amigos, venimos a la comisaría porque estamos arrestados porque pensamos que en Japón no hay buenos tacos, pero el día de hoy empezamos una travesía para encontrar el mejor taco de Tokio. Estás viendo Bocateros por Japón en otro episodio de A de Japón. ¡Comenzamos! Miren, en la barra tienen una olla de peltre, tienen sus platitos blancos y tienen 2 jarras de maíz. Miren, aquí también hay una cosita de corona. Esta fue una de las experiencias más extrañas que he tenido pidiendo comida, amigos. Ahorita Mariana les está poniendo en pantalla algunas de las tomas que hizo mientras estábamos haciendo la orden. Pero el menú no es muy amplio, ¿eh? En realidad hay como, ¿qué serán? Como 5 tipos de tacos. Dice que tienen de birria y que tienen de carnitas, no sé. También es muy curioso porque como que pides algo de carne de puerco y pides algo de carne de res. Entonces realmente no sé qué va a venir en ese taco. Pero se ve prometedor, ¿eh? Y las personas que te atienden son muy amables. Hasta saben algunas palabras de slang mexicano, ¿ah? Sí, nos dijo, ¿qué onda? Eso está chido. Otra cosa que me llamó la atención es que es un restaurante como largo. Realmente no sé qué esperaba, pero las taquerías en México son como un puesto nada más. Aquí en Japón la taquería es lo que podrías esperar de un restaurante de sushi. Caro, como elegante y demás. En este caso, no sé por qué, pero hay como varios restaurantes. Ahí hay un restaurante de donas, acá hay una pizzería y esa es quita de tacos. Entonces realmente no sé qué esperar directamente. Sin ninguna duda, este restaurante es famoso porque aparentemente las tortillas las hacen aquí. Entonces hacen toda la preparación del maíz con materiales locales y aquí mismo tienen su máquina para hacer sus propias tortillas. Algo que en México es muy común, pero aquí no tanto. Pero creo que aquí mismo incluso preparan la masa. Estoy emocionado y no sé qué esperar en realidad, ¿eh? Yo también tengo altas expectativas, pero un dato curioso que queremos mencionarles es que hace algunos meses fuimos a comer tacos a un lugar, pero estaban buenos. Pero digamos que la raya de la expectativa estaba aquí y quedó como a un nivel solamente para satisfacer nuestra curiosidad y ligeramente nuestro antojo. Y el resultado fue que aprendimos a hacer tacos de carnitas. Mariana es una persona muy amable y yo les voy a contar la real historia. Fuimos a comer tacos a una taquería que no voy a decir su nombre porque no quiero echar a perder pues Se ve que es prestigiosa, ¿no? O sea, la gente va con mucha esperanza. Pero los tacos están tan pequeños que tuvimos que pedir muchísimo. Fue una cuenta carísima y el resultado, como dice Mariana, fue que aprendimos a hacer nuestros propios tacos aquí en Japón. Próximamente podrán venir al restaurante de Bocateros por Japón aquí en Tokio. Estaría muy bueno, ¿no? Pero sí, sin ninguna duda, comer un taco aquí en Japón es casi como comer sushi en México, ¿no? O en Latinoamérica, en donde el costo es muy elevado y la cantidad y la calidad no son precisamente, pues, tal vez la mejor o la que podrías esperar del lugar de origen. Algo que tienen que saber sobre este restaurante es que nunca jamás nos había pasado que trajéramos efectivo y nos dijeran no se puede pagar con efectivo. Fue así como de ¿qué demonios está sucediendo? Pero eso fue muy extraño, solamente aceptan pagos con tarjeta. Eso no solo fue extraño, yo creo que es el primer restaurante en la historia ni siquiera de Japón, ¿eh? Y ¿sabes qué es curioso? Que hace algunos años todo era, solamente aceptamos efectivo, no aceptamos tarjeta. Y ahora que un restaurante te diga que no acepta efectivo, se me hizo extraño, ¿eh? Vamos a ver, estamos en espera de la comida. Nos dieron una de estas cositas que siempre te suelen dar. Y en este caso, pues las mesas no tienen mucho más que les podamos compartir. Simplemente pues váyase a sentar y espere su orden. Hemos estado en la búsqueda del mejor taco de Tokio por un buen rato, a pesar de que no hemos grabado nada de eso, porque pues de una u otra manera, no sé, es comida mexicana, ¿no? Y aquí estamos en Japón, pues es mejor probarlo local. Pero gracias al mensaje de nuestro buen amigo Omar, un abrazo, mi estimado Omar hasta allá, hasta Canadá, pues nos animamos a visitarlo. Yo sé que probablemente no es la taquería que nos sugeriste, pero yo siento que esa taquería la han visto muchísimas personas gracias al video de Jabokun que está por acá. Y ahí yo creo que vale la pena darle una oportunidad a otras opciones, pero esperamos que esté bueno, ¿no? Y seguimos aquí esperando, no sé, como que las ansias me están carcomiendo. Espero que realmente estén muy buenos. ¿Sabes algo que yo estoy temiendo, Mariana? Yo creo que un buen taco no es nada sin un buen limón y sin una buena salsa. Entonces, no sé, no estoy muy convencido, no sé, como que tengo miedo de que no vayan a haber salsitas. Voy a preguntar, por supuesto, pero eso sería un factor importante a decidir si es una buena taquería o no es una buena taquería. Para empezar, se siente más limpio que una taquería normal. Eso digamos que es un problema que no sé si es bueno o malo. No están los perritos de la calle y que de pronto desaparecen porque ya los volvieron taco. Ay, oye. Todo eso es broma, ¿eh? Buenísimo. ¿A tu salsa ariそうですか? Salsa chipotle to verde. Hai. Más試食します. Arigatou gozaimasu. ¿Si tiene salsita roja?
Ya casi no hay, pero sí tienen salsita roja. También tienen de chipotle. Entonces vamos a poner por acá un poco para probarla. Mira. ¿Cómo comer tacos? Órale. Tiene una inclinación de la cabeza y todo. ¿Qué es eso? Vamos. Creo que jamás en mi vida, amigos, he hecho la prueba de oler la comida así. Pero huele a México. Huele a lo que huele un taco en realidad. Cuando ibas a estos puestecitos en la calle que no sabes de dónde salió la carne, huele delicioso. Y algo que me fascinó, amigos míos, es que la tortilla es realmente una tortilla. No son de estas cosas duras Tex-Mex que son las tostadas, que son así como de... les llaman shell, ¿no? No, esto es una tortilla auténtica, real. Lo que sí es que trae sus totopitos, que es lo primero que vamos a probar. Con la salsita, vamos a ver qué tal está. No está nada mal, ¿eh? De hecho, wow. Los totopos, cualquier totopo, pero la salsa está fenomenal. Pica un poco y es una buena salsa, no sabe solo a que pica. Provecho para todos ustedes. Sigan viendo otro episodio de Bocateros por Japón. En este nuevo episodio, bueno, en esta nueva búsqueda del mejor taco de Tokio. A mí me gustó muchísimo también cómo huele, pero he de decirles que hay algo que no me gustó. ¿Qué fue? Yo no soy amante de la cebolla morada, oigan. Oh. O de la cebolla cruda en general. Y pues en muchas otras taquerías está esto de te preguntan y cuando le dices que sí o que no, pues en ese momento se la ponen o no se la ponen. Como que hay un poquito más de personalización en el taco, pero vamos a ver qué tal. Miren, nos acaba de llegar otro producto. Un Beef Taco Rice. Que eso es completamente algo distinto porque queríamos probar casi que todo lo que viene en el menú. Entonces vamos a empezar. Dale, es la personalización que ahora está haciendo Mariana. Porque no le dieron oportunidad de hacerlo antes del taqueo. Miren, la técnica que agarra Mariana para aquellos que no les gusta la cebolla es que uno de los totopos... Bueno, para hacer esa técnica supongo que necesitan venir con alguien que sí le guste la cebolla, ¿no? Pero ese taquito de tinga, por ejemplo, traía cebolla morada y me pasa todo. Así que yo tengo doble de cebolla, que a mí sí me gusta, y Mariana queda sin cebolla. Descebollada, diría yo. Ojalá que sí te dieran esa opción, ¿eh? Ahora sí vamos a ver qué tal sabe con su coanfitriona Mariana. Vamos a ver, vamos a probar el de carnitas. Me gustó que sí te dan limón. Te dan tu limoncito, a ver. Han de saber que el limón en Japón es muy caro. A ver, dale. Está muy rico. Para aquellos que no entendieron, vamos a poner subtítulos abajo. Está muy rico, dijo ella. Oh, sí sabe a México. ¿Sí? Sí. Vamos a agarrar un limoncito. Yo también quiero empezar con el de barbacoa. De carnitas, ¿no? Creo. Bueno, no sé ni qué será esto, pero es un taco de... Yo creo que debe ser carnitas. Y para adentro. Ay, es como un... Estoy gratamente sorprendida. Tuve un momento ratatouille, oye. Rodrigo, deja de jugar y ven a comer tacos. Creo que hasta se me endurecieron un poco los pezones, así. Está sensacional, amigos. El taco como tal es un taco, diría yo, justo. Tiene solo lo que necesita tener. Para mí, que gracias a Dios, bueno, tengo a Mariana que me pasa toda la cebollita. Eso fue un extra. Pero el taco no se siente como a rebosar, ¿no? Como los tacos que a veces te pueden dar en la calle o con doble tortilla o así. Está muy bien sazonado. Ni siquiera hay que echarle sal, oigan. A eso, con eso les digo todo. Porque ya ven que luego hay veces que uno dice, hay tacos, pero para mejorar el sabor hay que ponerle tantita sal. A estos no hay que hacerle nada. Yo creo que eso de ponerle sal para mejorar el sabor es porque el taco no era muy bueno, pero pues es lo que hay, ¿no? Aquí no hay nada que hacerle al taco. El taco como va, para adentro y se acabó, ¿eh? Procedamos con el de tinga, que veo que Mariana ya lo está manoseando. Adelante. ¿Qué te pareció el taco de tinga? Está muy rico, creo que está muy bien sazonado también, pero la tinga está un poquito picosa, pero está rica, está aguantable. Yo quiero. Sí, ¿no? Grábame comer tacos mientras tú no. No sé si me gusta el concepto de taco de tinga. Para quienes nos ven de otros países que no sean México, la tinga es pollo con tomate. Y pues aparentemente sí sabe un poco a picante, entonces creo que le ponen un poquito de salsa picante. No estoy enamorado del concepto, no es algo muy común en una taquería que te den tacos de tinga de pollo, por lo general solo son de res o de puerco, que ahorita viene el de puerco también. Entonces yo personalmente no te aconsejaría el de tinga, yo creo que en una tostada, como dice Mariana, mucho mejor, ¿eh? Y ahora les quiero mostrar que también ya nos trajeron las bebidas, amigos. En bebidas tienen agüita de Jamaica, que ahorita Mariana va a probar. ¿Nos harías el honor? Veamos. Para ver si es Jamaica real. Sí sabe agua de Jamaica. Oye, regálame un poquito, ¿no? Yo también quiero probarlo.
Ay, no, eso no sabe a Jamaica. Sabe a Jamaica diluida. Sí está un poco diluida, pero tiene un... de Jamaica. De Jamaica. Y a mí me trajeron agua de limón, amigos. ¡Agua de limón! El agua aquí de limón no existe. Huele a agua de limón. ¿Sabes a qué huele, Mariana? Huele a paleta de la Michoacana. No. Quienes no nos visitan de México, la Michoacana es una heladería muy, muy, muy famosa que está a lo largo de todo el país. Y a eso huele. Oh, mira, huélela. A ver. Vamos a ver, pruébala. Vamos a probarla. No, eso no sabe bien. A ver. Sabe a limonada. Esta no me gustó tanto, digo. Me sentí como esos camellos que les dan de comer un limón. Es como... No, no está buena. Empezando porque tiene gas. ¿Sabe como refresco de limón diluido? Ay, sí, las aguas yo creo que se las debo. Pero bueno, vamos a seguir degustando el siguiente taco. Veamos. Nota del autor. Este es el de barbacoa. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a probar el de barbacoa. Promete, Está rico, sí, promete. ¿Sí? ¿Cómo que promete? Mira, tú ya lo probaste. Déjame ver si lo puedo probar yo. Nuevamente, aquí en el glosario de comida mexicana, la barbacoa es básicamente cordero o borrego cocido de una manera muy particular. Porque la barbacoa auténticamente debe cocinarse en un hoyo, se hace un agujero en el piso, se ponen distintos como... Creo que incluso utilizan carbón de maguey, ¿no? Maguey, hoja de maguey. Le ponen carbón, que básicamente pues es para hacer fuego. Envuelven en hojas gigantescas de maguey, que son estas hojas, esta planta que estás viendo por acá. Básicamente envuelven la carne del cordero y la dejan reposar por días, ¿no? O por un día completo, por una noche. Entonces, yo no sé si eso sea legal aquí, porque hacer hoyos en el piso no suena muy saludable, pero es una comida muy, muy, muy rica. A mí personalmente no me fascina, pero reconozco la riqueza del sabor. Y el día de hoy lo estamos probando aquí, en Tokio, en Bocateros por Japón. Ah, caray. Por favor, seguidores de México, no me vayan a crucificar, pero creo que son la mejor barbacoa que he probado en mi vida. No. Aquí va. Les voy a contar una historia muy triste. Cuando yo era niño, tengo un tío que se casó y en el momento en el que se casó, pues él decidió hacer una fiesta mexicana. Yo tenía, no sé, 6 años, 7 años. Y el borrego, cuando tú vas a comprar las carnitas para demostrarte que sí es borrego, y esto es muy gracioso, porque en México a veces hacen guaguacoa, que es la barbacocha de perro. Bueno, ¿qué es que verdad? Se dice, nunca me ha constado, pero para que tú estés seguro de que sí es barbacoa, te dan la cabeza del borrego para que digas, ah, ok, ahí está la cabeza del borrego que mataron para hacerme mi barbacoa. Pues ya a los 7 años quedé traumado por la estúpida cabeza del borrego y nunca me gustó la barbacoa. Probablemente haya muy buenas barbacoas en México, pero yo creo que esta debe ser como la segunda o la tercera que pruebo en mi vida por ese evento traumante y está sensacional, está buenísima. Yo sí he comido más barbacoa en mi vida. Está rica, está buena. No creo que sea la mejor. ¿No? No, le ¿Por qué? reconozco que está muy buena, pero es que es más rico cuando le escurre más grasa, más sabor, no sé, como más... Y ciertamente este taco no está grasoso, ¿eh? Hasta si me dijeras que está hervida y no cocida, ¿cómo decirlo? Frita, te lo creería. Yo creo que el de carnitas es el número 1. El de carnitas está brutal a lo que le sigue, porque sé lo que saben las carnitas. Ahora vamos a probar las quesadillas. ¿Quieres probar las quesadillas? Vamos con las quesadillas. Vamos con las quesadillas. Vamos a ver qué contiene la quesadilla. Pues básicamente es queso. Y dentro le ponen algo de carne, ¿no? Entonces vamos a dipearla con la salsita. Creo que están muy buenas, pero esto sí no me sabe a México. Es un concepto nuevo. Tienen poco queso. Tengo la sensación de que tienen papa. A mí no me gustan las quesadillas con papa, pero no está mal. Solo no es lo que esperaba. Es una quesadilla de carnitas, tal vez. Digamos que no está mal, pero esto sí no tiene nada que ver con lo que esperaba de una quesadilla frita. Vamos a ver qué opina Mariana. Vamos a ver. Algo que se me hizo muy raro es que te dan limón para las quesadillas. Eso está chistoso. Dale. Sí pareciera que tiene como algo de papa, oigan. Se siente masuda, ¿no? Ajá. Pero no la masa de la tortilla, No. como que hay algo dentro que no debería estar ahí. Está rica, pero cualquier puesto de quesadillas le gana. Sí, no. Por supuesto. Yo atragantándome, cualquier puesto de quesadillas le ganaría definitivamente. Vamos a probar esta otra que creo... esta es de hongos, de honguitos. A ver qué tal. Básicamente lo mismo. Hay un sabor ahí que no debería estar, pero no logro identificar qué es. Creo que es papa. Para ser justos, en México hay quesadillas que tienen papa, pero esperas que traiga la papa. Esto es una quesadilla de hongo. Siento que solo trae hongo en el borde.
¿Han visto estos sándwiches? Son muy famosos como memes, que es el sándwich que es el puro pan y nada más le ponen ahí una rebanadita de jamón para decir que es de jamón. Así siento que es esta quesadilla, como que tiene un contenido que no es lo que me están vendiendo. No está mal, pero no es lo que esperaba. El siguiente platillo, amigos, va a ser un exclusivo de mí porque a Mariana no le gusta el picante y desafortunadamente... Le pusieron picante. Una de las cosas que, los peros que le ponemos a este restaurante es que no te preguntan. Ahorita, lo voy a ser bien sincero, fui por otros tacos, fui a pedir más tacos y hay una muchacha que nos está atendiendo. La primera persona que nos atendió era un hombre, no nos preguntó nada, nos dijo, estos están buenos y nos hizo la conversación, pero hasta ahí. Y ahorita la chica que está atendiendo me preguntó si quería que le pusiera picante, que si quería que le pusiera cebolla y eso está bien. Entonces, mi sugerencia para ustedes sería, pues sí, directamente decir, oye, sin cebolla, oye, sin picante, ¿no? Si es que a ustedes no les gusta. Desafortunadamente, pues este sí llegó ya con todo. Esto es un bowl, que es algo que no sé, pues, nunca en mi vida lo había visto, que le llaman un bowl taco. Básicamente lo que tiene es como si fuera el contenido de un taco por arriba, pero por abajo, como le gusta mucho a los japoneses, le ponen arrocito. Entonces vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está. Se ve demasiado saludable para mí. Mira nada más, agarrando ya de ahí arriba la carnita. A ver. Creo que justo estas son carnitas, ¿no? Su carne de carnitas está brutal. Va mucho más allá de solo un taco en Tokio, ¿eh? Definitivamente creo que este es uno de los mejores tacos. Pero hay otra taquería que a ver si algún día vamos, que es pues creo que el dueño es mexicano, ¿no? Que justo de la que hemos estado hablando, de que tuvimos una experiencia un poco costosa. Siento que es más auténtico. En México difícilmente las carnitas se ven así. Las carnitas se ven como carne grasosa, brillosa y cortada muy, muy, muy pequeña. Aquí no sé qué procedimiento le dan, pero la vista no es la misma. El sabor creo que es muy similar. Amigos, momento especial en la vida. Mariana se animó a probar la cosa esta picosa, a ver qué tal. Vamos a ver qué tal está. A ver si no me enchilo y al rato me la pienso 2 veces. Sabe curioso, definitivamente curioso. No es algo muy común, ¿no? No. Cuéntanos tu experiencia. Pero está bueno. Algo que me llamó la atención es como que el arroz, siento que hicieron una mezcla entre como lo hacen en México y como que lo hacen en Japón. Como que siento, sí. como que no es blanco, pero tampoco es como el arroz rojo, oigan. Pues es rojo. Pero no es rojo. No es un arroz rojo, pero es de color rojo, ¿no? Es como medio de color rojo deslavado. Sí. Está bueno, pero la verdad creo que no lo volvería a pedir. Mejor pediría tacos. Que por cierto, sí, nos van a agarrar aquí. Creo que es la primera vez que nos ven pidiendo más. Esto está sensacional, ¿eh? Ni siquiera se ha acabado. Y yo creo que este es uno de mis episodios de Bocateros por Japón favoritos de toda la historia. Les puedo garantizar que si algún día vienen aquí probablemente nos encuentren. Porque están sensacionales. Ha llegado el momento más especial de este episodio, que es calificar qué tal estuvo esta experiencia en nuestra búsqueda del mejor taco por Japón. ¿Qué opinas, Mariana? Empecemos con el tema del sabor. Vayamos con algunas notas generales. Creo que algunos de sus tacos están muy bien. Especialmente si vienen aquí les podemos recomendar 2, que es el de barbacoa y el de carnitas. Están deliciosísimos. El de tinga, si les gusta el picante, puede que les guste. Y algo que creo que quizás pudieran mejorar es que te pregunten, que todos los que atienden te pregunten con chile o sin chile, ¿no? Entonces yo le daría por eso, no sé, si estoy entre un 4 y un 5, oye, porque están muy ricos, pero tienen algunas áreas de oportunidad. Mira, yo te voy a ayudar a que le demos un 4. Ok. Porque me parece que no es perfecto. Tiene varias cosas que no me encantaron. La primera de ellas fue justamente pues que no te hace ninguna pregunta sobre, le ponen nada más así, ahí va todo, ¿no? El segundo, las aguas están terribles, así, pero yo creo que hubiera estado mejor pidiendo una coquita o agua, ¿no? Porque las aguas no saben a lo que es como que nada más dijeron, ahí va un limón, ups, se cayó un limón, ¿no? Al agua. Entonces honestamente pues no me fascinó. Entonces, ¿te parece si le ponemos un 4? Ok, sí. Y el agua de Jamaica, sí sabe a Jamaica, pero sí se siente que está muy diluida. 4. Pero eso no lo hace mal, ¿eh? O sea, realmente creo que el único que ha tenido 5 fue el episodio de Yukari, que debe estar por acá. Vete a verlo, que si no lo has visto está sensacional cuando comparamos a Kentucky con el pollo japonés. En el tema de costo, ¿qué opinas, Mariana? ¿Qué tal estuvo? En el tema de costo, oigan, estoy un poco a la disyuntiva, oigan. Para tema Japón, yo creo que igual les voy a dar un 3 porque sí es costoso, pero comparándolo con otros lugares a los que hemos ido, donde igual hemos comido tacos, creo que la cantidad y el sabor de aquí lo supera. Entonces, creo que un 3 está bien porque nosotros estamos acostumbrados a 3 por 10 y
2 por 1 2 desde las por 4 de la 1, tarde. exactamente. Y aquí pues sí es un poquito más caro, pero pues estamos en Tokio, ¿no? Yo te voy a invitar también. Digo, cuesta trabajo porque siempre la calificación más baja es la que se queda, entonces pues te quedaría con 3. Yo le pondría un 4. La razón es que siempre que venimos a hacer un episodio de estos, pedimos mucho para que puedan ver más o menos qué hay. Pero en realidad este es el último ticket que me dieron, si lo alcanzan a ver ahí, fueron 1,800 yenes de 4 tacos. Si bien, por ejemplo, 1,800 yenes, no sé, en México te alcanza para alimentar a una familia, ¿no? Aquí no es normal, eso no es algo que se vea todos los días. Entonces por 4 tacos se me hace que es un gran precio y no se me hace justo compararlo con algo en México porque no estamos en México. Pues sí. Entonces yo sí le daría su 4 sin ningún problema. Es más, hasta le daría su 5. Porque es muy raro encontrar tacos a buen precio en Japón. Y el día de hoy mi corazón está contento. Entonces lo promediamos en 4, ¿te parece eso? Posiblemente por los argumentos que acabas de dar, le pondría también un 4, porque es como decir, ay, pues el sushi en México es caro, pero el sushi en Japón es más barato. Pues sí, estoy de acuerdo. Entonces, solo por eso y porque sí me gustó cómo sabían, especialmente los tacos de carnita y de barbacoa, un 4. Me gustó. Déjanos un like por esa sonrisa de Mariana que no podemos ver todos los días con comida de este estilo. Bueno, es que comer aquí todos los días sería muy caro, ¿no? Sí, sería muy caro. Entonces lo dejamos en 4 y yo honestamente sí le daría su 5. Siguiente, instalaciones. Creo que me siento más cómodo que nunca me he sentido en un episodio de Bocateros por Japón. Estamos aquí nada más chileando cómodamente, ¿no? Nadie nos ha interrumpido, pero se siente extraño, ¿no? Como que el ambiente no es un restaurante, son varios restaurantes. A mí me gustó el ambiente y saben también que me gustó que la música que hay es como música conocida, porque no sé si ya se dieron cuenta, no creo que se vaya a oír en el video, pero la música es como de los 80s en inglés. Entonces eso está chido, me gustó. El ambiente está súper bien y me parece que las mesas están limpias. Ven, digo, acabamos de comer aquí, ¿no? Es un mal ejemplo. Pero creo que la gente tiene un buen cuidado con eso. Las sillas están espectaculares. Me siento cómodo, me siento a gusto. Es un lugar que no está cerca de los turistas. Yo sé que muchos de ustedes son turistas, perdónenme que se los diga, pero a veces la acumulación de turistas es muy incómoda. Es difícil encontrar una mesa, es difícil encontrar la comida que estás buscando y a veces es incluso imposible poder llegar a un lugar en donde quieres llegar. Aquí, esto está a minutos de Akihabara, amigos. Eso está sensacional. Está una estación. Todo el mundo va a decir, bueno, todo lo que hacen está cerca de Akihabara. Bueno, ¿y qué? Me gusta Akihabara. Está una estación de Akihabara, lo que se me hace espectacular. ¿De instalaciones qué? ¿Le ponemos su 5? Sí, un 5. ¿Sí? Me agrada. Está limpio, el ambiente está padre, me gustó. Y aparte el recibimiento con el señor del puesto de tacos, sí, no sé, sentí bonito que nos dijera, ¿qué onda? Además creo que Kita de tacos hay muchos en Tokio. ¿A poco? ¿Sí? ¿Hay muchos? Sí, creo que sí. Y unos más elegantes que otros, ¿no? Habrá que ir a probarlos. Bueno, pues con 4 de 4 unánime yo creo que se quedan con una buena calificación para que podamos darle su sello de aprobación a ADE. Y yo creo que aquí podemos inaugurar una nueva categoría que sea el tacómetro. En el tacómetro de Tokio yo creo que se llevan su 4 sólido, ¿no? El 5... Posiblemente sí le daría el 5 a este. Ajá. ¿5 en tacómetro? Ajá, 5 en tacómetro, porque su sabor es muy bueno. En el taco de barbacoa y en el de carnitas. Mariana enamorada de esos dos tacos. Porque creo que le ponen una cantidad chida de contenido. Eso me gustó, porque en otros de repente te ponen 2 cubitos de carne y es así como de, ¿es en serio que estoy? ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, pues vamos a seguirte la corriente, vamos a ponerle su 5 en el tacómetro, sí. Y eso lo hace espectacular para que te vengas a dar una vuelta, una garantía de que si vienes a detener tu viaje por acá, te vas a ir contenta o te vas a ir contento de regreso para casita. O si quieres una pequeña pausa, ya sabes, de la comida japonesa, es un excelente lugar. Vamos a comprar tortillas. Eso fue un giro inesperado de eventos, amigos. Aquí estamos donde empezamos el video y tenemos ahora tortillas. No estoy acostumbrado a pagar, que fueron 550 yenes por 10 tortillas. Por lo general se pagan por peso. En esta ocasión pues me tocó por 10 tortillas, son poquitas. Pero yo creo que nos van a traer mucha felicidad en el futuro. Sí. ¿Qué tal el episodio del día de hoy, Mariana? ¿El tacómetro está todo lo que da? Está todo lo que da. Se los recomendamos mucho si quieren una pausa de la comida japonesa o si están buscando el mejor taco en Japón. Si te gustó la idea y si te gustó este episodio, no olvides dejarnos un like, déjanos un comentario porque ya ves que sí los leemos. Cualquier cosa que te interese o que quisieras ver, con todo gusto la podemos grabar. ¿En dónde? En Al Japón. Un episodio más de Bocateros por Japón. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!
Que las tortillas son veganas. No sé, pero tenemos tortillas.